Pues bueno, chavales, ya tengo por fin mi primera factura teniendo placas solares, un mes completo que me ha cerrado ya el ciclo de facturación, pero todavía no estoy cobrando excedente, así que lo que vamos a ver es un consumo real de los kilovatios que he consumido, que gracias a la aplicación de mi inversor pues puedo ver lo que consumo a diario y lo que consumo de lo que genera mis propias placas. Entonces eso lo podemos apuntar y ahí no hay fallo ninguno. Y también pues podemos ver, vamos a ver aquí a continuación, pues los kilovatios que me han sobrado, que yo pues he compartido gratuitamente hasta que me empiecen a cobrar excedentes. Pero como he hecho en otros vídeos, pues voy a sumar hipotéticamente, o mejor dicho, voy a restar esos kilovatios que me han sobrado de mi factura. Ya os digo que esto es simplemente como a modo de prueba, esto hasta que no se tenga una factura real. En mi caso, con los excedentes ya pagándome, pues bueno, entonces hasta ese momento no podemos hacer nada. Bueno, ustedes van a ver una factura por aquí, por algún lado de la pantalla, ¿vale? La cual pues vemos que me han cobrado de energía 36,56 euros por un total de 183,700 kilovatios, que es lo que he consumido en el periodo del 24 de octubre de 2022 hasta el 23 de noviembre de 2022, que es el periodo de facturación. El 24 y el 25 aún no tenían las placas puestas y el 26 pues me la pusieron a partir de las 3 de la tarde ya más o menos y nada, generó muy poquito. Entonces, como podemos ver en la factura, a mí me han cobrado, ¿vale? 8,63 euros de potencia, que eso no hay quien lo mueva, 36,56 euros, que es lo que yo he pagado, ¿vale? El consumo de los 183 kilovatios. Después yo tengo un pequeño descuento por ahí de 9,16 euros, ¿vale? De otras cositas. Tenemos por ahí algo que pone otros, que esto es el impuesto del tope del gas, que en este mes que ha pasado ha estado muy bajo. El mes que estamos actualmente, ahora que estoy subiendo el vídeo, todavía está bajo, pero se prevé que ahora pues a final de diciembre, en enero y febrero, pues como hay más demanda de gas, ¿vale? A nivel nacional, pues ese impuesto suba, ¿vale? Eso es algo lo cual ustedes, si están pensando en poner placas, no le hagan caso, ¿vale? Pues porque eso no lo podemos controlar, chavales. Bueno, vamos por ahí también, otros 2,09 euros de impuestos, sería un total de 39,83 euros, más un servicio que tengo yo por aquí, que esto ya he cambiado de contrato, estoy esperando que me cambien, de unos 4 euros, que es como un seguro. La verdad que con solo una vez que han venido, que tuvieron que venir a mirar una cosita que tenía mal en los térmicos de casa, antes de las placas, lo que me hubiera costado a alguien que hubiera venido a ese servicio, ya tengo pagado más que de sobra un año completo a 4 euros del seguro. Pero a veces sale rentable y a veces no, pero en mi caso ya te digo, 4 euros, bueno, por 12 meses pues son 4 por 10, 40, 48 euros. Un técnico que hubiera venido solamente a repararme la pieza y a darme el soporte, pues me hubiera costado 100 euros. O sea, en este caso, en este punto habría salido ganando, ¿vale? Aunque aquí siempre ganan ellos, ni tú ni yo nunca vamos a ganar. Entonces, yo hubiera pagado en esta factura, he pagado 43,90 euros de mi casa, ¿vale? Este mes de 30 días con un consumo de 183 kilovatios, he pagado 43,90 euros, ¿vale? Pero bueno, también os quiero mostrar una cosita por aquí, ¿vale? Para que lo vean. Yo he ido entreteniéndome, pues apuntando cada 3-4 días, pues me iba apuntando. Daros cuenta que tenemos aquí una fecha, día por día, el día 24, el día 25, donde vemos que pone sin placas, y luego a partir del 26, hasta el día 23, que es cuando se cierra todo, pues fijaros, ¿vale? Yo realmente he consumido, fijaros, aquí es donde viene lo bueno, chavales, de tener las placas. Ojo, que yo no quiero convencer a nadie, ¿eh? Cada uno en su casa que haga lo que quiera, que ponga lo que quiera, y si está a favor de las placas las pone, y si estás en contra no las ponga, tú haces lo que te dé la gana. Yo realmente he gastado 314 kilovatios de red eléctrica completa. Lo que pasa es que gracias a las placas solamente, ¿vale?, ha pasado a través del contador 187,35, que como hemos visto en la factura se aproxima mucho, creo que han sido 2 kilovatios que hay de diferencia. Se aproxima bastante, entonces solo me han cobrado esos 187 kilovatios impuestos aparte. Daros cuenta que la factura está ahí, ¿vale? Yo en este caso hubiera pagado, si no sin placa, pues 62,49 euros, más el IVA, más el impuesto, más el tope del gas, etcétera.
¿vale? Pero realmente he pagado 37,22 con esos impuestos, con lo que hemos visto anteriormente en la factura, que el total ha sido, pues nada, lo que hemos visto por ahí, ¿vale? Me lo tengo aquí apuntado, 43,90. Daros cuenta, de 37,22 hasta 43, digamos unos 5 euros más, pues unos 5 euros más. Pues aquí igual, en vez de 62, pues como es un poquito más alto, pues en vez de 62, pues 68 o 70 euros. Daros cuenta que prácticamente estamos hablando de la mitad, ¿vale? De la mitad, y todavía yo no estoy cobrando excedente. Entonces, supongamos que a esos 37,22 euros sin impuestos, a mí, como estamos viendo por aquella parte, por la línea del final, vertido a red, ¿vale? Vemos que en el día 24-25 hay 0 euros, porque no he ganado ningún euro, porque no he vertido nada. Pero a partir del primer día, pues daros cuenta que mi instalación vertió a la red, pues estamos viendo ahí 1,66 kilovatios, 13 kilovatios el día 27, y allí vemos una cuenta, chavales, 9,51, 12,15. Daros cuenta que hay muchísimo más excedente de lo que he gastado. O sea, lo que pasa es que nos lo pagan tan barato, ¿vale? Nos lo pagan a 10 céntimos, pero bueno, es lo que hay, chavales, es lo que hay en el país. Y si lo quieres cobrar más caro, pues te tienes que ir al precio regulado, y el precio regulado, pues habrá veces que te lo paguen a más, pero también te van a cargar la luz a más precio, y al contrario. Bueno, deciros que se me olvidaba, yo aquí tengo un precio de 0,1987 euros el kilovatio, lo que vienen siendo casi 20 céntimos el kilovatio tengo yo aquí, ¿vale? Con el descuento. Entonces, supongamos que si yo he pagado, yo es que lo he pagado ya, chavales, 37,22 los impuestos y eso aparte, ¿vale? Por eso llega la factura a esos 40 euros. Si yo a esos, lo voy a hacer aquí en la calculadora, no sé si lo puedo poner que ustedes lo vean también, ¿vale? No sé si aparece por aquí. Bueno, no aparece, pero vamos, la cuenta es muy fácil, chavales. Si yo a esos ¿vale? Exactamente 241 vatios que me han sobrado, los multiplicamos por 0,10, que lo están pagando. Además, he firmado un contrato a 0,10, contrato libre, que me puede ir donde quiera, cuando quiera. Pues yo hubiera generado a favor mía 24 euros. Entonces, si yo ya he pagado 37,22 euros, me hubieran descontado el excedente en esta factura, hipotéticamente, de 24,11, pues esta factura hubiera sido de 13,11 euros, ¿vale? 13,11 euros, impuesto y todo el rollo de esa parte, que hubieran sido al final, pues nada, otros 15, 18 euros, o pongamos que 20 euros. Entonces, daros cuenta, un mes completo, pues a mí me hubiera salido a 13,11 euros. Ustedes pueden hacer la cuenta, que es muy fácil. O sea, 37,22 menos 24,11, luego pues le metemos el tope del gas y demás. Es verdad que en este mes el tope del gas pues ha estado muy barato y ha sido 60 céntimos o por ahí, ¿vale? Yo he echado la cuenta sumando el tope del gas a esta factura de aquí, a este consumo, y hubiera sido 1 euro más. O sea, es muy poca cosa. Sí, es verdad que si el tope del gas sube, pues mi factura no hubiera sido 37 euros, porque si yo he consumido 37 euros de luz, tenía que haberle sumado pues otros 10, 12 euros o 15 de tope de gas, o 20 euros, o incluso hasta otros 37 euros del tope del gas. Pero es algo que nosotros no podemos controlar en nuestra casa. O sea, nosotros no podemos hacer nada. Tengo que esperar que esto lo quite el gobierno, o hacer como yo, poner placas solares, y en vez de pagar el tope del gas de 300 kilovatios, pues voy a pagar, y estoy pagando el tope del gas de 187. Si a eso después le voy a restar lo que mi planta genere, pues ahí lo tenemos. En meses de frío, en meses de invierno, bueno, del frío no tiene nada que ver, ¿vale? Es verdad que va con la radiación, pero es verdad que en verano nos va a dar mucho más excedente que en invierno. Noviembre, diciembre, enero, pues van a ser meses que, como venga nublado, algo que aquí donde yo vivo, pues pasa muy poco, que aquí haya, como está haciendo ahora que estoy grabando el vídeo, que llevamos 10 días lloviendo, 10 días nublado, pues no estoy generando apenas nada. O sea, lo tengo aquí apuntado también, ¿vale? Para que lo vayan viendo, pues lo tengo, y voy apuntando por aquí los excedentes. Daros cuenta que hay días pues que tengo 9 de excedente, o sea, 1 kilovatio de excedente, y aquí más abajo, ¿vale? Os lo voy a mostrar para que vean que no les miento, yo todo lo que digo es verdad, ¿vale? Aquí, ¿vale? Lo voy revisando. Aquí vemos pues que esta semana, pues de excedente, fijaros, 0,83, 2,29, 1,25, 0,90, 1,0, o sea, hay excedente malo. Y lógicamente, al ver menos excedente, o hay más consumo. Si vemos aquí arriba, pues los consumos son 3, 4, 5, 6, 3, 7, y aquí abajo, como hay menos excedente porque está nublado, tengo que usar más electricidad de la calle,
pues vemos que son pues 7, 6, 8, 7, 9, 6, 5 y estos días cuando lo actualice pues va a estar más, porque había días que he gastado 10, 11, 12, 14 kilovatios, ¿no? Secadora, lavadora, todo lo que hay que poner, chavales, porque no hay sol, pero las cosas hay que seguirlas haciendo. Entonces, nada, para que vean, la primera factura real, sin cobrar, o sin que me descuenten, mejor dicho, excedente, unos 40 euros, con un total de 187 kilovatios, que deberían de haber sido 314. Creo que empezamos bien. Lo que hay que esperar, pues que vayan pasando los meses, factura con excedentes, baterías virtuales, bueno, eso lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Así que nada, espero que les haya servido más o menos a aquellos que estén pensando o mirando cómo funciona, cómo no funciona, merece la pena, no merece la pena. La única manera de saber si merece la pena algo eres tú. Tú te haces cuenta lo que consumes, lo que te podrías ahorrar, lo que gastas de potencia, etcétera. Cada casa es un mundo, cada mundo es, chaval, aquí cada uno pues tiene que hacer sus propias cuentas, ¿vale? Así que nada, espero que les haya servido, un gran like al vídeo, pues para motivarme a traer más vídeos de este tipo, que yo encantado se lo haré, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.